El 16 de abril del 2016 es una fecha que quedó marcada en el Ecuador. A las 18 horas con 58 minutos se registró un fuerte terremoto y Manta fue una de las ciudades más afectadas. A mis espaldas funcionaba antes el centro comercial Felipe Navarrete y en este lugar fue donde existieron mayores víctimas. A su vez también hay historias que aún conmueven y se siente. Una de ellas es de Vanessa Vaque. Escuchemos. Yo soy una sobreviviente del terremoto del 16A. Bueno, pues aquella vez era mi cumpleaños el 17 y fui con mi esposo a comprar una vela. Ya eran las 6:30, mi esposo salió un poco tarde del trabajo. Yo le dije que quería ir a comprar una vela, entonces él viene y me dice que si ya estaba yo vestida para salir a comprar la vela. Bueno, pues salimos con mi esposo, llegamos ahí al Felipe Navarrete, en el primer piso no había la vela que yo buscaba. De ahí nos mandaron y nos dijeron que fuéramos al segundo piso. Subimos con mi esposo y de ahí como a las 6:55, no tengo conocimiento bien. Bueno, pero ya estaba haciéndose la nochecita. Entonces mi esposo viene y estaba full Navarrete. Yo vengo y le digo a mi esposo, quédese haciendo cola mientras yo iba avanzando en los locales a buscar la vela. Entonces mi esposo me dijo que ya, y para eso yo iba entrando cuando eso comenzó como a remecer. De ahí viene y mi esposo se arrimó él contra una pared y él se agarró con una mano y con la otra mano él me trataba de jalar que yo llegara donde él estaba, pero esa cosa nos movía para allá, para acá y comenzamos a desesperarnos porque yo no podía llegar donde él. Viene y él no sé cómo me agarró con fuerza y de una me jaló donde él. Pero para eso comenzaban a caerse el tercer piso que había. En eso viene un pedacito de columna, me roza por el cuello y ahí yo no sé qué pasó porque como todo eso se fue para abajo y de ahí con mi esposo nos quedamos a oscuras, todos nos quedamos a oscuras, pero mi esposo siempre pensaba él que era cielo raso que había ahí en el Felipe Navarrete. Él pensaba que ya íbamos a salir, yo también, pero cuando nos caímos, yo sentía que me ahogaba porque yo sentía que tenía mojada la nariz y la boca, pero no entendía qué era y mi esposo me alcanza a alumbrar con el teléfono y yo estaba botando sangre por la boca y por la nariz. Pero dice mi esposo que él no me dijo nada, que yo estaba así. Y de ahí comenzábamos a preocuparnos porque estaba oscura, pero bueno, estábamos todavía tranquilos. Para eso mi esposo cargaba un teléfono que ya mismo se quedaba sin batería. Pero en eso yo vengo y yo llamo a mi hermana, hacía calor. Entonces yo vengo y llamo a mi hermana Ketty y yo le digo a ella, la llamo a ella llorando y yo le dije, gordita, estoy atrapada en el Felipe Navarrete. Entonces mi hermana viene y me dice, atrapada en el Felipe Navarrete, ¿cómo gordita? Dice, porque yo vivo acá por en la Leonida y por aquí no hay edificios. Entonces yo vengo y le digo, sí, me he quedado atrapada, le digo, con cego. Entonces de ahí viene mi hermana y me dice, ya voy a avisar. De ahí comenzaban otras personas a decirle a mi esposo que le prestaran el teléfono para poder llamar a sus familiares, pero muchos familiares pensaban que era una broma. Incluso esta chica Steffi, ella decía que le prestaran para llamar a los papás. Mi esposo viene y le decía que le iba a pasar a Steffi, pero como en esa oscuridad, en esa incomodidad, mi esposo le trataba de acercar el teléfono donde ella estaba porque no nos veíamos. Pero ella le decía, papi, me quedé, dice, atrapada, dice, aquí en el Navarrete, ven. Pero los señores pensaban que tal vez era una broma. De ahí ya fue como pasando el tiempo, la hora,
Y ya ahí sí ya comenzábamos a desesperarnos porque sentíamos que nos ahogábamos porque hacía demasiado calor. Y yo ya comencé a coger miedo porque la gente comenzaba a gritar, la gente ya se comenzaba a desesperar, pero para esto mi esposo siempre mantuvo la calma y él siempre me decía que me quedara calmada. Incluso la gente comenzaban a gritarnos que por qué nosotros no pedíamos ayuda, porque comenzábamos a gritar, acá estamos, ayúdenos, ayúdenos. Y mi esposo como que él se dio cuenta que él gritaba, pero la gente no nos escuchaba. Y él decía, mantengan la calma para que no nos comenzáramos a cansar. Pero la gente decía, no, es que hay que gritar duro para que comiencen a buscarnos y así lleguen donde nosotros. Entonces para eso viene y ya comenzaban a decir, no sabíamos si era a las 10, las 11, 12, no sabíamos, pero ya nos comenzábamos a desesperar, porque ya cada vez la gente gritaba más. Pero para esto, en el grupo donde nosotros estábamos, estaba un militar. Y ese militar, tal vez ya en la madrugada del sábado, ese militar viene y comenzó y él dijo, vamos a enumerarnos. Con eso del militar que nos enumeró, ahí es que nosotros nos enteramos cuánto era que estábamos ahí, porque era una incomodidad. Cuando nosotros caímos con mi esposo estaba así como acostado, pero como en una vitrina. Y la posición mía fue así como un bebé, pero eso sí, la losa la teníamos en la cara. En la cara todo el tiempo tuvimos la losa en la cara, era ya el calor y ahí era que yo comenzaba ya a desesperarme. Pero para eso mi esposo me decía, mantenga la calma, mantenga la calma. Yo le hacía caso a él, pero yo ya comenzaba a ver que la gente comenzaba a gritar más, que ya era mucho tiempo, decía. Entonces en eso, vuelvo y repito, el militar viene y comenzó y nos enumeró. Y de ahí tanto me acuerdo que escuchábamos voces de los niños que gritaban. En eso el militar viene y dijo así, el dolor no existe porque él estaba herido. Esta chica Stephen también estaba herida y ella decía que le había caído un puertón. Y ella decía, yo quiero solo una gota de agua, que con una gota de agua yo sobrevivo. Entonces yo vengo, me saqué el brasier porque nosotros con mi esposo sobrevivimos porque nos hidratamos con nuestro propio pipí. En eso viene la chica Steffi, decía que ella quería una gota de agua. Yo vengo, me saqué el brasier, lo humedecí con mi propio pipí, traté de que llegara donde ella. Pero ella decía, no puedo, no alcanzo. Entonces yo le decía, Steffi, cógelo, no alcanzo. Yo ya comenzaba ya a preocuparme más porque yo ya escuchaba que la gente no se escuchaba las voces y era porque la gente comenzaban a morir. Pero cada persona que iba falleciendo iba dejando un mensaje para su familia. O sea, la una decía que a pesar de todo, ella perdonaba a su familia, que no importa que no lo llegaran a buscar. La otra también decía lo mismo. O sea, las personas que comenzaban ya a fallecer, esas personas comenzaban a dejar un mensaje que le dieran a su familia, que los quería, que los perdonaran, que a pesar de todo, que no llegaron, pero ellos los querían. Y de ahí mi esposo me decía, tranquila. Y yo siempre tenía eso de que los militares eran fuertes, pero el militar fue el primerito que comenzó a morir. O sea, estaba el militar con su hijo, pero primero murió el militar y después murió el bebé, porque el bebé gritaba, papi, papi, papi. En eso el niño no escuchaba ya la voz del papá. Y él decía, quiero ir al baño, y mi esposo viene y le dice, hazte ahí en los pantalones. Y ahí ya nunca más lo escuchamos hablar al bebé. Y de ahí fueron ya muriendo poco a poco. Yo ya ahí sí yo ya comenzaba a llorar. Yo le decía a mi esposo, tengo miedo. Y mi esposo me decía, tranquila. En eso viene
mi esposo le decía a las otras personas, tranquila, dice, cuando escuchamos que nos están buscando, ahí sí comenzamos a gritar. En eso yo me encontré un pito que todavía lo conservo. Tengo 10 años con ese pito y yo comencé a pitar, a pitar, a pitar, a pitar. Y de ahí yo le decía a mi esposo, ya no escucho mucha gente que grita. Y él me decía, no, tranquila, dice, tranquila. Entonces yo le decía a mi esposo, me da miedo porque ya no escucho que la gente está gritando. Y él decía, no, no, tranquila. En eso de ahí había una chica, Alexandra Anchundia, y ella sí que gritaba, llamaba a su hermano Pablo. O sea, no sabía quién era. Después que nos enteramos que Pablo era el hermano, ella llamaba y decía, Pablo, Pablo. Y yo vengo y yo le decía, tranquila, que ya te vienen a buscar. Y ella decía, no, dice Pablo, Pablo. De ahí la otra señora también comenzaba a gritar. Y ya de ahí fueron dejando de gritar y yo ya comenzaba a llorar. Para eso yo le decía a mi esposo, tal vez ya era el domingo, nosotros no teníamos idea de qué día era, cuándo era. Nosotros sí sabíamos que el día sábado sí fue sábado, pero ya no sabíamos si era domingo, lunes, no, ya no sabíamos. Pero ya el día domingo nosotros imaginábamos la hora, que tal vez eran 2, no sé, pero ya era demasiado el color y los cuerpos se comenzaban a descomponer. Y yo le decía a mi esposo, no aguanto más, el dolor está muy fuerte. Y él me decía, no, tranquila, dice, que ya mismo nos vienen a buscar. Para eso mi hermano Eddie y mi cuñado Erasmo, nosotros escuchábamos las voces de ellos arriba en los escombros. Y nosotros decíamos, acá estábamos, pero mucha gente se hizo pasar por nosotros, porque para eso mi hermano gritaba, Vanessa, Sego, y la gente le decía, acá estamos, y mi hermano ayudó a sacar a mucha gente con mi cuñado, y después le decían que los disculpara porque se hacían pasar por nosotros. En eso ya después mi esposo viene, y él decía, yo le decía a él, ya no tengo pipí, me estoy quedando sin pipí, porque nosotros en esa incomodidad mojábamos las manos y nos hidratábamos los labios. Pero yo ya le decía a él que el olor era muy fuerte, que yo ya me estaba quedando sin pipí. Y él me decía, no, cuando usted siente que de verdad se está quedando sin oxígeno, trate de llevar, dice, el pipí a su boca. Le decía, pero es que ya no tengo pipí. Y ahí sí yo ya comenzaba a desesperarme, y él para eso viene y me dice, él trató de llegar donde yo estaba y él me agarraba de la mano y me decía, tranquila, respire, tranquila. Pero yo le decía, yo ya tengo miedo. Para eso también estaba la otra chica que sobrevivió, porque éramos 15 y nomás solo sobrevivimos 3, que fue la chica Luisa, y ella también decía, voy a estar tranquilo. Y mi esposo le decía, sí, tranquila, tranquila. Dice. En eso de ahí ya viene y ya hacía demasiado calor, porque la losa nosotros la teníamos en la cara, de que nos enterramos y el calor y los cuerpos comenzaban a descomponerse. Esa losa nos mataba, el fogaje. En eso de ahí viene y comenzó ya como a las, tal vez nosotros imaginábamos, domingo, en la noche, dice mi esposo, ya aquí, dice, ya nadie nos va a venir a buscar, dice, porque ya ha pasado mucho tiempo. Y yo comenzaba a llorar y me decía él, no, tranquilo, dice, porque si nadie nos viene a buscar, dice, aquí nosotros lo que vamos a hacer, dice, es que el cansancio, y ahí nos dejábamos, dice, dormir, y ahí nosotros según pensábamos que ya de tanto el cansancio, el olor y que nos faltaba oxígeno, ahí nosotros ya moríamos, porque ya no podíamos más. En eso de ahí viene, y tal vez era en la madrugada, no sé, el cuerpo bombero viene en el primer piso y él comenzó y se escuchaba clarito, porque él decía, si hay un sobreviviente, dice que nos dé una señal. En eso yo vengo y yo le digo a mi esposo, ¿escuchó? Y me dice, sí, pero es por gusto, dice, porque no nos van a encontrar. Le digo, no, intentemos. En eso yo vengo
En esa oscuridad yo busco y encontré un fierrito. Y yo comencé a golpear, a golpear, a golpear. Y el cuerpo bombero viene y dice, silencio, le dijo a su equipo. Viene y le dice, silencio. Y dice, escuché un ruido. Y se quedaron todos callados y dice, otra vez golpeen. Y ahí sí mi esposo me ayudó porque estábamos un poco de escombro. Y mi esposo trató en esa incomodidad de hacer a un lado y ahí me ayudó a golpear, a golpear. Y el comandante, el de Quito, viene y dice, aquí hay alguien, aquí hay alguien. Entonces nosotros comenzamos y golpeábamos y golpeábamos. Ahí fue cuando él viene y comenzó y dijo, aquí hay alguien, porque nos dio una señal. Pero para eso él dice que esa losa era muy gruesa y demoraron porque comenzaron como a taladrar. Y eso, cuando comenzaban a taladrar, eso sí nos incomodaba porque esa máquina nos hincaba y nosotros gritábamos que nos iban a cortar. Y ellos decían que no nos preocupáramos, que ellos iban a ver de tratar de taladrar para no podernos lastimar. Pero nosotros eso de ahí nos hincaba porque eso como que comienza a mover y nosotros éramos más, nos desesperábamos. Mi esposo dice, aquí nos van a matar, dice cortado, pero el cuerpo bombero dijo que no, que tranquilo. En eso viene y hicieron un primer huequito. En ese huequito ellos se dieron cuenta que no podían sacarnos, hicieron otro más. Por eso que nosotros con mi esposo y la chica Luisa salimos a las 5:40, porque no nos podían sacar en el primer huequito. El día lunes, en eso viene mi esposo y ya hicieron el huequito, el segundo huequito. Viene, entonces dijo el militar, el cuerpo bombero nos pasó un foco y nosotros lo que queríamos agua, pero para eso habíamos 5 todavía, que estaba el señor José, que no sé cómo era el apellido de él, pero él decía que se llamaba José, la chica Alexandra, Luisa, quien habla, y mi esposo. La chica Alexandra la escuchaba yo y a José como que ya no podían más, y mi esposo fue el primerito que sacó la mano. Y en eso viene y yo le digo a mi esposo, nos pasaron un foco y comenzamos a ver todos los cuerpos, lo que había. Y en eso yo vengo y le digo a mi esposo, dele la pomita de agua al señor José, porque yo sentía que el señor José y esta chica Alexandra ya no podían más. Le pasamos a él, pero solamente el señor José, lo único que le alcancé a ver fue los dedos. Y de ahí él agonizó. De ahí la otra chica Alexandra, también nosotros le decíamos que cogiera el agua. Ella tampoco no podía coger la pomita de agua. Ella dice que murió fue porque tenía sus piernas llenas de gangrena y tuvieron que amputarle las piernas enseguida y ella le dio un infarto. De ahí, el primerito que salió, mi esposo quería que saliera yo, pero yo no podía salir por las caderas. De ahí mi esposo salió primero. De ahí ahí salí yo. Cuando yo iba saliendo, el cuerpo bombero viene y me dice, bienvenido al mundo. Y yo vengo y le digo, ¿qué día es? Y me dice, lunes. De ahí la chica Luisa decía, no se olviden de mí. Mi esposo decía, adentro hay otra más, que fue la amiga Luisa. De ahí Luisa dijo que había Alexandra que todavía estaba agonizando. Ahí fue que nos dijeron, pero nosotros tuvieron que llevarnos en ambulancia. Pero para subirnos en ambulancia tuvieron que sacarnos toda la ropa porque contaminábamos la ambulancia, porque estábamos demasiado con ese olor de todos los cuerpos que estaban, ya estaban descompuestos. Para eso viene estaba mi familia, porque yo siempre he dicho que yo pensaba que si mi esposo y yo nos moríamos, íbamos con este resentimiento que nuestra familia no nos quería, pero no era así, porque toda nuestra familia, la mía y la de mi esposo, estaban afuera desesperados buscándonos. Cuando yo me subí a la ambulancia con mi hermano Eddie y mi cuñado Erasmo, yo le decía, estaba molesta, yo le decía a ellos, ¿por qué no llegaban rápido? Porque ya no podía más.
Y mi hermano Eddie viene y me dice, mire, niña, dice, no podíamos llegar porque lo que pasó fue un terremoto. Y míreme las piernas como las tengo hinchadas. Ahí es que nosotros venimos a enterarnos que era un terremoto que había pasado aquí en Manta. Y que sé que todas esas personas que se fueron pensando que su familia no los quería, pero no era así. No era así. Siempre yo digo que todas las personas que perdieron a su ser querido el 16, yo sé que ellos ya desde el cielo se están. Ellos saben que nunca fue así, con ese pensamiento que ellos se fueron, como nosotros y mi esposo que pensábamos que iba a pasar lo mismo, pero no fue así. Bueno, primerito, yo sí que me quedé con trauma, estuve con psicólogo 2 años, porque de verdad siempre he dicho esto, una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo. 2 años me costó mucho porque yo tenía mucho trauma de los niños, porque los niños son niños y la voz de ellos es muy tierna, pero en esa desesperación los niños gritaban muy duro. Como también nunca me puedo olvidar de cuando la señora que dio a luz, que ella gritaba todo su procedimiento de su embarazo, que se le había rompido el agua fuente, que no encontraba a su bebé, que los familiares también me preguntaron que dónde su hija, dónde su familiar había dejado a su bebé, pero yo le explicaba a ellos que si yo hubiese estado embarazada, yo también no podía salvar a mi bebé ni lo podía ayudar porque era una incomodidad donde nosotros estábamos, porque todo el tiempo que nosotros tuvimos con la losa en la cara y no podíamos movernos ni para allá ni para acá. Y cada año yo, 1, 2, 3, siempre hay muchos sentimientos. Siempre dolerá, siempre dolerá, siempre dolerá. Y yo sé que ya son 10 años, mucha gente me dice, ay no, que hay que superarlo, que ya no llore. No es que llore porque realmente, ¿cómo le explico? Yo lloro porque yo digo, chuta Dios, estamos vivos con mi esposo, porque muchas familias no salieron completas, muchas familias salió imputada, sin un pie, sin una mano, pero mi esposo y yo salimos, gracias a Dios, entramos los dos y salimos los dos. Y eso a mí me da, o sea, sentimiento y también de toda esa gente que se fue, muy triste. Y yo digo, bueno, ya son 10 años, tengo que aprenderlo a superar, pero como dice la señorita, todo el tiempo uno lo va a recordar. Y estos 10 años, yo digo, no, Dios, tengo que ser fuerte, tengo que superar, porque yo paso en el autobús de Tarqui, siempre ando en autobús, pero yo siempre me bajo la gorra, porque yo siempre, no sé, pero mi corazón comienza a latir y que no me he enfrentado a Tarqui a verlo, pero yo digo, ya voy por Tarqui, aquí fue donde yo y mi esposo vivimos y morimos, porque como nos dijo el cuerpo bombero, la tierra nos volvió otra vez, la vida. Nuestra madre nos trajo al mundo, pero la tierra otra vez nos trajo, dice, al mundo, porque el cuerpo bombero y se volvieron a nacer. Porque cuando nos sacaron de un hueco. Y yo paso por Tarqui y yo digo, aquí fue mi pesadilla, la mía y de mi esposo y de mucha gente. Y hay mucho recuerdo, mucha tristeza, pero a la vez yo digo, Dios, gracias porque nos diste esa oportunidad a mí, a mi esposo y a las otras personas que también sobrevivieron. Y mucha tristeza también por todas esas familias, porque sé que muchas familias se van a poner tristes porque son 10 años. Yo pensé que yo me iba a morir, si sabe, porque las otras chicas eran muy jóvenes. Las otras chicas eran muy jóvenes. Yo en ese momento, en ese año yo tenía 36 años. Las otras chicas decían que tenían 24 años, 25 años, 22 años. O sea, yo decía, ¿yo qué voy a llegar si yo tengo 36 años y esas chicas están jóvenes? Pero yo no sé, el único que nos dio la oportunidad otra vez de nuestra vida fue solo Dios. Y siempre digo, los milagros sí existen,
porque mi esposo y yo estamos aquí. Pito es que nosotros comenzamos a pedir ayuda con este. Yo voy a hacer una carrera el 16A en el Espligón, pero termina la carrera, se premia el concursante y de ahí con el equipo que nosotros tenemos, Runicero, pienso pitar y pienso tirar globos blancos en homenaje por todas esas personas, porque mi esposo y yo logramos sobrevivir y que yo sé que muchas personas se van a identificar, como me dijo un periodista, porque la carrera, porque le digo el 16 ya mucha gente dejó sus carros, corrieron, caminaron, y por eso con nuestro grupo cero vamos a hacer esa carrera en homenaje a esas personas que no están con nosotros, pero sé que desde el cielo son un ángel para todos los que nos quedamos aquí. Y que año a año van a ser muchos recuerdos, al menos para mí, mi esposo, y como acaba de decir la señorita, que es una periodista, imagínese que no lo vivió y ahora nosotros con mi esposo. Y este Pito tiene con nosotros 10 años, así como usted lo ve, 10 años. Observa. Lo conservamos porque mi esposo, él también quería conservar la ropa cuando nos rescataron, pero la mamá de él le dijo que no podía porque la ropa estaba demasiado fuerte del olor y tuvo que ser quemada. Él es su esposo. Sí, él es mi esposo. Él es mi esposo. Y siempre digo que él fue el que mantuvo la calma. Como lo dijo el comandante Ever Arroyo, él fue el que mantuvo la calma. Porque yo digo, si yo hubiese estado sola ahí, yo sí me había muerto. Porque de la desesperación, en cambio, no sé, él se aferró a la columna y eso fue lo que nos ayudó. Aparte de que me golpeó un pedazo de columna, un pedacito de columna, el cuello, tuvimos golpe porque yo no podía caminar. Me decían que me iba a quedar con dificultad de la pierna, pero nosotros para que nunca nos rendimos, comenzamos a buscar doctores, terapia y yo iba y venía, siempre en cuando que mi esposo me acompañara, porque me daba muchísimo miedo estar en las partes cuando era así 2 edificios, pero siempre trataban de a nosotros ayudarnos que fueran plantas de un solo piso, porque de verdad es que yo quedé muy traumada. Y mi esposo en la empresa donde él trabaja también ayudaron muchísimo en eso y que le dieron a él para que se dedicara a acompañarme en las terapias. ¿Esto de aquí qué es? Cuéntenos. Bueno, estos son los periódicos que nosotros tenemos. Bueno, la gente, como la mayoría nos conoció, nos comenzaban a dar los periódicos. Esto fue cuando nosotros fuimos a Quito, que nos invitó el cuerpo bombero. Y acá tenemos otros más, que aquí está otro más cuando nos venían a entrevistar. Yo creo que la gente, los periodistas como ustedes, nos venían a entrevistar porque éramos esposos y, como vuelvo y repito, con la bendición de Dios salimos los dos. Muchas familias no tuvieron la misma suerte que nosotros. Son periódicos de los años de que empezó 2006 hasta ahorita. Ahorita el de actual, ese sí no lo tenemos. Y así hemos ido coleccionando. Para cuando algún día yo esté viejita, ponerme ahí con mi esposo a ver, porque yo le digo a él, ponernos a recordar de lo que nos pasó, la tragedia que nos pasó. ¿Y sobre los videitos, de qué son los videos? Los videos son de cuando el cuerpo bombero nosotros nos rescató, que ahí fue un cuerpo bombero que dijo que nosotros, la tierra nos volvió otra vez a dar vida. Cuando estemos viejitos con mi esposo, pues bueno, ponernos a leer, a recordar de lo que nos pasó. Son muchos los sentimientos. Sí, al menos para mí sí, porque fue el 16
y el 17 pues que era mi cumpleaños, aunque siempre mi comadre Mari y mis hermanas Ketty, Betty, porque ellas son las que viven aquí, me dicen, por gusto te fuiste a comprar, dice, la vela, si nosotros te íbamos, dice, a festejar. Esto fue cuando nosotros nos sacaron y nos llevaron al hospital. Aquí yo estaba como volada, ida, sí, yo no sabía qué era lo que pasaba. Ahí estaban mis hermanas, mi familia, acá está mi esposo. Recién la habían sacado. Sí, nos llevaron al hospital, nos sacaron a las 5:45 y enseguida nosotros nos trasladaron al hospital. Pero yo estaba como ida, yo no entendía nada, o sea, es más, en mi ignorancia yo creo que nunca habíamos escuchado esto del terremoto aquí en Manabí. Por eso siempre digo, nos afectó a Ecuador y especialmente a Manabí. ¿Cuántas horas estuvieron atrapados? 36 horas. Nosotros con mi esposo y la amiga Luisa estuvimos atrapados 36 horas. Felipe Navarrete, ¿cuántos fueron los sobrevivientes? Bueno, en el sitio que nosotros estábamos sobrevivimos 3, pero Felipe Navarrete era un local súper que grande y había mucha gente. Y peor que eran las clases, había muchos padres de familia que estaban comprando los útiles escolares. Entonces yo creo que por eso estaba más lleno. Y de ahí, si no sé, en otros lados cuántos sobrevivieron. Pero como quien se dice, del grupito donde nosotros estábamos, y siempre he dicho, pues supimos cuánto estábamos y como dijo el militar, el dolor no existe, fue por el militar. El militar, en los 15, el militar estaba ahí con su hijo. Para esas personas que no saben qué es el 16A, que me sepan entender, que tengo sentimientos, que no crean que es porque lloro porque quiero llorar. No, gente, es que siempre lo he dicho, una cosa es vivirlo, otra cosa es palpitar lo que nosotros vivimos. Una cosa es contarlo, otra cosa es vivirlo. Nosotros lo vivimos, nosotros pensamos que no íbamos a sobrevivir. Como yo le dije a mi esposo, ya no puedo más, hasta aquí yo llego. Y que hay muchos recuerdos en mi mente y que todo el resto de mi vida me voy a acordar, porque yo sé que tengo que estar feliz porque es mi cumpleaños, pero en el fondo de mi corazón hay mucha tristeza porque hubo mucho llanto y que esas personas que van a visitar a sus familiares, que realmente ellos son un ángel porque saben que realmente sí los buscaron, pero no tuvieron la suerte que nosotros tuvimos con mi esposo, que estamos aquí para contar lo que pasó y nada.